Estaba parada en la entrada de mi casa con un vestido completamente nuevo cuando me di cuenta de que mi hijo no había venido a llevarme a cenar. Había venido a guardar cajas en mi garaje antes de llevar a su suegra a la reservación para la que me había dicho que me vistiera elegante. El Día de las Madres, los vi alejarse sin mí, sosteniendo un bolso que compré solo para sentirme digna de ser vista. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No con estruendo, no de forma dramática, sino lo suficientemente profundo como para cambiar todo lo que vino después. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde nos estás sintonizando. Nos encanta ver cómo nuestras historias conectan a personas de todo el mundo. Tus comentarios y pensamientos le dan vida a esta comunidad, y estamos muy agradecidos de tenerte en este camino con nosotros. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Ahora, busca un lugar cómodo, quizás una taza de café o té, y prepárate para una historia que cautivará tu corazón de principio a fin. Comencemos. Mi nombre es Adelaine Brooks. Tengo 67 años y vivo sola en una casa de cedro envejecida con vista al Océano Pacífico en Terrey, California. La casa se asienta sobre una suave elevación sobre la orilla donde la neblina matutina llega suave y lenta antes de que el sol la disipe. Mi esposo y yo compramos este lugar hace 30 años cuando Daniel todavía estaba en la escuela intermedia y el futuro se sentía amplio y generoso. En aquel entonces, el sonido de las olas se sentía romántico. Ahora se siente constante, estable, casi como un reloj que nunca deja de marcar. Han pasado 5 años desde que mi esposo murió de una enfermedad cardíaca. El primer año después de que se fue, seguía esperando escuchar sus pasos en el pasillo o el arrastre de su silla por el piso de la cocina. El duelo fue ruidoso al principio. Luego se volvió más silencioso, más como un peso que como un sonido. Aprendí a moverme por la casa sin esperar que él respondiera cuando hablaba. Aprendí a dormir en mi lado de la cama sin derivar hacia el espacio vacío. Antes de jubilarme, enseñé inglés en la escuela secundaria durante casi 3 décadas. Estaba acostumbrada al ruido, a la energía inquieta, a los estudiantes debatiendo sobre novelas y poesía. Mi salón de clases tenía estructura y propósito. Había campanas para marcar las horas y ensayos que calificar por las tardes. Cuando me jubilé, pensé que el silencio se sentiría merecido. No me di cuenta de lo diferente que se siente el silencio cuando se extiende durante todo el día. Mis mañanas comienzan temprano. Me despierto antes de las 6, preparo café y me quedo junto a la ventana de la cocina, observando cómo la marea cambia contra las rocas de abajo. A veces camino hasta la orilla, dejando que el aire frío despierte mis pulmones. Cuido los arbustos de lavanda que mi esposo plantó a lo largo de la cerca lateral. Los domingos, asisto a la iglesia y me siento en el mismo banco, el tercero desde el frente cerca del pasillo. Todavía escribo cartas a mano a viejos amigos de mis días de enseñanza. Prefiero el peso del papel a la brevedad de los mensajes de texto. Estos rituales mantienen mis días ordenados, pero no los llenan del todo. Mi hijo, Daniel Brooks, tiene 42 años ahora. Vive en San Francisco con su esposa Caroline. Trabaja en mercadotecnia y siempre ha tenido talento para presentarse bien. San Francisco está a menos de 2 horas de distancia, pero a veces se siente como otro país. Él visita, aunque con menos frecuencia que antes. Su tiempo aquí es medido, eficiente. Almorzamos, hablamos de tráfico y trabajo, y luego se va antes del atardecer. La madre de Caroline, Evelyn Harper, vive más cerca de ellos. Es una filántropa reconocida en la comunidad de la Bahía de Monterey, elegante y segura de una manera que yo nunca he intentado ser. Desde que Daniel se casó con Caroline, la mayoría de los días festivos se han pasado en la gran casa de Evelyn, donde hay cenas con servicio de catering y arreglos de mesa cuidadosamente dispuestos.
Veo las fotografías después en línea. Daniel está junto a Evelyn con una facilidad que duele más de lo que me gusta admitir. Me digo a mí misma, esto es normal. Los hijos crecen. Forman nuevas familias. Las madres dan un paso atrás. He repetido esos pensamientos con suficiente frecuencia como para que casi suenen verdaderos. No estoy amargada. Al menos no creo estarlo. Pero hay un cambio silencioso que no puedo ignorar. Un reordenamiento sutil de lugar y prioridad. Lo siento en las pausas entre las llamadas de Daniel y en la manera en que espero invitaciones que nunca llegan del todo. De pie junto a la ventana de mi cocina cada mañana, observando el océano extenderse interminablemente hacia el oeste, a veces me pregunto si la distancia se mide en millas o en momentos. Y últimamente, he comenzado a percibir que algo entre mi hijo y yo se aleja cada vez más hacia el mar. Si todavía estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, comenta el número 1 abajo. Así sé que estás aquí conmigo, porque lo que sucedió después ese Día de las Madres por la tarde lo cambió todo. 3 semanas antes del Día de las Madres, mi teléfono sonó justo después del desayuno. Estaba enjuagando mi taza de café cuando vi el nombre de Daniel en la pantalla. Por lo general, no llamaba en las mañanas de los días de semana a menos que necesitara algo práctico, algo rápido. Sequé mis manos lentamente antes de contestar, como si me diera un momento para estudiar cualquier expectativa que pudiera surgir demasiado rápido. Su voz sonaba diferente, más ligera, casi cautelosa. Preguntó cómo había estado y esperó la respuesta. Eso solo llamó mi atención. Luego me dijo que había hecho una reservación para el Día de las Madres en La Sandridge, el restaurante francés con vista al agua cerca de Canary Row. Dijo que quería llevarme a salir de verdad este año. Dijo que me recogería a las 5 de la tarde y que debería vestirme bien porque el lugar lo requería. Por un momento no pude hablar. La Ame Meduraje no era un lugar que Daniel elegiría casualmente. Lo había pasado muchas veces observando a parejas con sacos a medida y vestidos de seda entrar por sus altas puertas de vidrio. Manteles blancos, cubertería pulida, meseros que se movían como si fueran parte de una actuación. Era el tipo de lugar reservado para aniversarios o celebraciones importantes, no para algo pensado a última hora. Cuando finalmente respondí, mantuve mi voz tranquila. Le agradecí. Le dije que sonaba maravilloso. No pregunté qué había motivado el cambio. No quería arriesgarme a escuchar que era simplemente conveniente o impulsivo. Después de que colgamos, me quedé en la cocina más tiempo del necesario, mirando el océano. Podía sentir que algo frágil se formaba dentro de mí, algo que no había surgido en mucho tiempo. En los últimos años, el Día de las Madres había llegado silenciosamente, un ramo entregado por un servicio en la tarde. Una llamada breve exprimida entre otros planes. Una vez un mensaje de texto enviado después de que la cena ya había terminado. Me había dicho que esos gestos eran suficientes. Los hijos se vuelven ocupados. La vida se expande. Las expectativas se reducen. Pero esta invitación se sentía deliberada, intencional. A la mañana siguiente, manejé al centro y caminé por las pequeñas boutiques a lo largo de la calle Alvarado. Me probé 3 vestidos antes de elegir uno azul marino con líneas simples y un escote modesto. Era elegante sin esforzarse demasiado. Lo compré sin calcular el precio 2 veces, lo cual era inusual en mí. En casa, abrí mi joyero y saqué los aretes de perlas que mi esposo me había dado en nuestro 25 aniversario. Los sostuve en mi palma por un largo momento antes de reservarlos para ese domingo. En los días que siguieron, me sorprendí imaginando la velada. Imaginé a Daniel sentado frente a mí, haciendo preguntas que no había hecho en años. Me imaginé contándole sobre la lavanda floreciendo a lo largo de la cerca, sobre el club de lectura que había considerado unirme. Repasé temas en mi mente,
con cuidado de no derivar demasiado hacia el sentimentalismo. Me recordé que una sola cena no reescribía el pasado. Aún así, cada vez que pasaba junto al calendario colgado al lado del refrigerador, mis ojos se detenían en la fecha marcada con un círculo. Me dije que no construyera una historia alrededor de eso. La esperanza puede volverse imprudente cuando se alimenta con demasiada generosidad. Sin embargo, cuando me paré frente al espejo de mi dormitorio 2 días antes del Día de las Madres, ajustando el vestido sobre mis hombros, sentí algo que casi había olvidado. Me permití, con cuidado y en silencio, creer que este año podría ser diferente. Si este cambio lento de comportamiento te resulta familiar, comenta el número 2 abajo y hazme saber qué entiendes. Ahora, adentrémonos en el momento en que la ilusión finalmente se hizo añicos. El Día de las Madres llegó con un cielo gris suave y el ritmo constante de las olas rompiendo bajo los acantilados. Me vestí lentamente esa tarde, con más cuidado del que había tenido en años. El vestido azul marino caía ordenadamente sobre mi figura, y los aretes de perlas descansaban fríos contra mi cuello. Cepillé mi cabello hacia atrás y apliqué un toque de labial, algo sutil pero deliberado. Me dije a mí misma que simplemente me estaba preparando para la cena, nada más. Aún así, había un brillo silencioso en mi pecho que no podía suprimir del todo. A las 4:50, ya estaba sentada cerca de la ventana delantera, con el bolso descansando sobre mi regazo. Observé la calle con una atención que me hacía sentir más joven de lo que era. Cada auto que pasaba hacía que mi corazón se acelerara antes de volver a calmarse. Alicé la tela sobre mis rodillas y ajusté la manga de mi vestido más de una vez. Me recordé que no necesitaba estar nerviosa. Era mi hijo, una cena sencilla. Cuando finalmente escuché los neumáticos frenar contra el bordillo, me puse de pie de inmediato. Eché un último vistazo en el espejo del pasillo, notando las tenues líneas alrededor de mis ojos, pero también la firmeza en ellos. Luego abrí la puerta antes de que Daniel tuviera la oportunidad de tocar. Salió del asiento del conductor, alto y sereno, vestido con un saco color carbón. Caroline emergió del lado del pasajero, sus tacones repicando contra el pavimento, y luego la puerta trasera se abrió. Evelyn Harper se desplegó del asiento trasero con elegancia practicada. Llevaba un vestido de seda pálida que capturaba la luz que se desvanecía, y una fina pulsera de oro brillaba en su muñeca. Su cabello estaba peinado a la perfección, sin un solo cabello fuera de lugar. Por un breve momento, busqué una explicación razonable. Quizás primero la estaban dejando en algún lugar. Quizás ella tenía otra reservación. Daniel evitó mis ojos mientras caminaba hacia la casa. Carolina ofreció una sonrisa cortés, tensa en las comisuras. Evelyn se acercó a los escalones con calma segura. Miró mi vestido y luego a Daniel. Daniel insistió en celebrar a una madre de verdad esta noche, dijo ella con ligereza, su tono lo suficientemente agradable como para disimular su filo. Sentí las palabras posarse pesadamente entre nosotros. Daniel aclaró su garganta. Habló con gentileza pero sin vacilar. Dijo que yo debía haberlo malentendido. La reservación en la mesa Durage era para 3 personas. Explicó que era más formal de lo que probablemente disfrutaría y que asumió que estaría más cómoda quedándome en casa. Lo dijo como si fuera un acto de consideración. Me quedé parada en la entrada, con mi mano descansando contra el marco. El vestido azul marino que había sentido elegante una hora antes ahora se sentía excesivo, casi teatral. Las perlas parecían demasiado brillantes. Caroline cambió su peso, pero no lo contradijo. Nadie levantó la voz. No hubo argumento, ni escena, solo una corrección silenciosa, como si hubiera malinterpretado una fecha del calendario. Daniel añadió que no querían llegar tarde a la reservación. Evelyn sonrió de nuevo, paciente y serena.
Los tres se dieron vuelta hacia el auto con una eficiencia que dejó poco espacio para responder. No les pedí que se quedaran. No pregunté por qué. El auto se alejó suavemente, sus luces traseras desapareciendo al final de la calle. Me quedé en el porche más tiempo del necesario, escuchando cómo el motor se desvanecía en la distancia. El océano continuó su movimiento constante abajo, indiferente a lo que acababa de ocurrir. Adentro, la casa se sentía más grande de lo usual. Cerré la puerta lentamente y me apoyé contra ella por un momento. Esperaba lágrimas, o enojo, o incluso incredulidad. En cambio, lo que se posó sobre mí fue algo más frío y más agudo. Esto no era olvido. No era confusión. Era reemplazo. Si puedes sentir la tensión aumentando y presientes que algo más grande está por llegar, comenta el número 3 abajo para que sepa que sigues conmigo. Ahora veamos cómo esa única decisión comenzó a transformar todo. Después de que el auto desapareció de la vista, me quedé parada en el vestíbulo más tiempo del necesario. La casa se sentía inusualmente quieta, como si incluso las paredes estuvieran escuchando. Caminé de regreso a la sala lentamente, el dobladillo de mi vestido azul marino rozando mis pantorrillas con cada paso. Todavía no me había quitado las perlas. Descansaban contra mi clavícula, frías y pesadas, un recordatorio de la versión de la velada para la que me había preparado. No lloré. Eso me sorprendió. Había esperado lágrimas, quizás incluso enojo. En cambio, lo que se posó sobre mí fue una especie de conciencia entumecida. Me moví hacia la cocina y me senté a la mesa donde usualmente tomaba mi café de la mañana. El reloj encima de la estufa marcaba el tiempo constantemente, midiendo los minutos en que ahora estarían sentados en la hondo ribaje. Imaginé manteles blancos, el suave murmullo de conversación, el delicado tintineo de la cubertería. Repetí la escena en mi mente, no toda, sino ciertas frases, malentendido. Más cómoda en casa. Las palabras eran corteses, casi gentiles, pero llevaban un rechazo inconfundible. No era simplemente que me hubieran excluido. Era que la exclusión había sido enmarcada como consideración, como si mi ausencia fuera una amabilidad. Más tarde esa noche, incapaz de quedarme con mis pensamientos por más tiempo, abrí mi laptop. Raramente me detengo en las redes sociales, pero conocía los hábitos de Daniel. En minutos, encontré lo que esperaba. Una fotografía publicada desde la terraza del restaurante, el océano brillando detrás de ellos en el atardecer. Evelyn estaba sentada en el centro del encuadre, sonriendo con confianza. Daniel se inclinaba hacia ella, atento y orgulloso. Caroline estaba del otro lado, con su mano descansando ligeramente sobre el hombro de su madre. La leyenda decía, agradecido por la mujer que me enseñó gracia y ambición. Los comentarios debajo eran entusiastas y numerosos. Los amigos elogiaban a Evelyn. Los colegas felicitaban a Daniel por honrar a una figura materna tan notable. No había ninguna mención de mí. Miré la imagen más tiempo del que debería. No era simplemente una cena. Era una narrativa, una declaración pública sobre quien tenía influencia en su vida. La realización no me hirió de manera dramática. En cambio, aclaró algo que había estado formándose lentamente durante años. Pensé en los días festivos pasados en la amplia casa de Evelyn, en las fotografías que veía después en lugar de momentos que compartía. En las visitas de Daniel a Monterey que se habían vuelto más cortas, más transaccionales. Cada instancia había parecido pequeña por sí sola. Juntas, formaban un patrón. Cuando cerré la laptop, otro recuerdo emergió. Unas semanas antes, Daniel había mencionado la actualización de documentos relacionados con el fideicomiso familiar que mi esposo había establecido antes de su muerte. Lo había dicho casualmente,
explicando que era rutinario y simplificaría las cosas en el futuro. Me había pedido que firmara documentos cuando viniera a visitar. Había acordado revisarlos, pero aún no lo había hecho. Sentada a la mesa de la cocina con mi vestido y mis perlas, comencé a conectar los momentos, la cálida llamada telefónica, el repentino esfuerzo, el elaborado restaurante. Y ahora la exhibición pública de lealtad. No quería dudar de mi hijo. El solo pensamiento se sentía desleal. Sin embargo, debajo de la tristeza, otro instinto estaba surgiendo, uno más silencioso pero más firme. No era enojo, era precaución. Me puse de pie, me quité las perlas con cuidado y las coloqué de regreso en su caja de terciopelo. Luego saqué la tarjeta de presentación de nuestro abogado familiar del cajón cerca del teléfono. Mi mano se detuvo sobre ella por un largo momento antes de tomarla. La cena no había sido el final de algo. Se sentía inconfundiblemente como el comienzo. Si crees que los límites pueden cambiar una relación, comenta el número 4 abajo y quédate conmigo porque el próximo capítulo revela la confrontación que forzó la verdad a salir a la luz. A la mañana siguiente, llamé a nuestro abogado familiar tan pronto como su oficina abrió. Mi voz era firme, aunque mi mano apretaba el auricular más de lo que me daba cuenta. Le dije que tenía algunas preguntas sobre el fideicomiso que mi esposo había establecido antes de morir. Hizo una breve pausa antes de responder, y en esa pausa, percibí que había más en la historia de lo que yo había sabido. Me informó que Daniel lo había contactado varias semanas antes. Daniel había preguntado si era posible acelerar el acceso parcial a los fondos del fideicomiso bajo ciertas condiciones de inversión. Había consultado sobre disposiciones de distribución anticipada y sobre el proceso requerido para mi aprobación. También había preguntado qué sería necesario para designar a un asesor financiero externo como cofirmante en caso de que la inversión requiriera supervisión. El abogado habló profesionalmente y sin juicio, pero la información cayó pesadamente. Daniel no me había mencionado nada de esto en ese momento. La solicitud no había sido hipotética. Había sido calculada. Más tarde esa tarde, Daniel llamó. Su tono era tranquilo, casi ensayado. Comenzó preguntando cómo estaba, luego pasó rápidamente a lo que describió como una oportunidad extraordinaria, un proyecto de desarrollo inmobiliario cerca de Silicon Valley. Presentado a través de una de las conexiones filantrópicas de Evelyn Harper. Explicó que los socios eran experimentados y bien conectados. Dijo que el momento era crítico y que los primeros inversores verían rendimientos sustanciales. Necesitaba 120,000 pesos del fideicomiso para asegurar su parte. Habló sobre crecimiento, sobre estabilidad generacional, sobre construir algo significativo. Dijo que no era simplemente una inversión, sino un movimiento estratégico que posicionaría a su familia para el éxito a largo plazo. Me aseguró que Caroline apoyaba la decisión. Me recordó que siempre lo había alentado a pensar ambiciosamente. Mientras hablaba, podía sentir las piezas alineándose. La calidez de la invitación, la elegante cena, el tributo público a la influencia de Evelyn, la consulta previa con el abogado. Nada había sido accidental. La cena había ablandado el terreno. El elogio había reforzado la lealtad. Y ahora llegaba la solicitud. Hice preguntas cuidadosas sobre los socios, sobre la exposición al riesgo, sobre la planificación de contingencias. Al principio, respondió con confianza, pero a medida que mis preguntas se volvieron más detalladas, su tono se agudizó ligeramente. Insistió en que el trato era sólido. Dijo que yo estaba enfocándome demasiado en los peores escenarios. Cuando mencioné que aún no había revisado los documentos, me recordó que oportunidades como esta no esperaban. Saqué el tema del Día de las Madres, no de manera acusatoria, sino factualmente. Dije que había sentido inusual ser excluida.
Él descartó la preocupación rápidamente, describiéndolo como un malentendido y una reacción exagerada. Dijo que yo estaba mezclando asuntos separados. Fue entonces cuando la claridad se asentó por completo. Esto no era sobre una cena ni sobre elogios públicos. Era sobre influencia. Era sobre posicionar esa influencia donde servía a sus objetivos. Podía sentir la decepción presionando contra mis costillas, pero debajo había algo más firme. Le dije que necesitaría tiempo para revisar cualquier documento cuidadosamente antes de tomar una decisión. No prometí nada. No alcé la voz. Simplemente declaré que no firmaría bajo presión. Después de que terminamos la llamada, me senté a la mesa de la cocina nuevamente, igual que la noche anterior. El ritmo del océano llegaba a través de la ventana abierta, indiferente y constante. Los documentos del fideicomiso, antes abstractos y lejanos, ahora se sentían tangibles y vulnerables. Entendí entonces que esta situación ya no era sobre celebración ni supervisión. Era sobre control. Y por primera vez, reconocí que tenía una opción. Los documentos estaban ordenadamente sobre mi mesa del comedor a la mañana siguiente, sujetos con un clip en una carpeta azul que Daniel había enviado por correo electrónico para revisión preliminar. Los había impreso, pero no los había vuelto a abrir. Afuera, el océano se movía en ritmo constante contra las rocas debajo del acantilado. Ese sonido se había convertido en una especie de ancla para mí en los últimos días. Me recordaba que no todo se movía según la urgencia. Daniel llegó justo a la tarde, sin anunciarse, pero sin sorprenderme. Vi su auto entrar al camino de entrada y sentí un apretón en el pecho que era menos miedo que anticipación. Salió cargando un portafolio de cuero, vestido más formalmente de lo usual para una tarde de domingo. Caroline no estaba con él. Ese detalle se registró de inmediato. Entró con una sonrisa cuidadosa y colocó el portafolio sobre la mesa junto a los documentos impresos. Su tono era cálido, casi persuasivo, mientras comenzaba a explicar el cronograma nuevamente. Habló sobre rendimientos proyectados, sobre posicionamiento estratégico, sobre cómo este desarrollo cerca de Silicon Valley podría transformar su trayectoria financiera. Dijo que los inversores iniciales ya estaban comprometidos y que la vacilación podría significar perder su lugar. Lo describió como construir seguridad para las generaciones futuras. Mencionó la posibilidad de hijos algún día, diciendo que quería crear estabilidad mucho antes de que llegara ese capítulo. Me recordó que el fideicomiso había sido diseñado para apoyarlo eventualmente. Enmarcó la solicitud no como extracción, sino como aceleración. Mientras hablaba, observé cómo sus manos se movían por las páginas, señalando gráficas y proyecciones. Su confianza era practicada, pulida. Podía ver con qué facilidad alguien menos familiarizado con él podría confundir la urgencia con visión. Mencionó a su padre, diciendo que su padre siempre había creído en movimientos audaces. Dijo que yo le había enseñado a perseguir oportunidades en lugar de alejarse de ellas. Sugirió con gentileza que mi vacilación podría venir del miedo al cambio en lugar de una preocupación genuina. Por un momento, recuerdos destellaron en mi mente. Daniel a los 16 años pidiendo asistir a una universidad al otro lado del país. Daniel a los 25 años llamando para contarme sobre su primera gran promoción. Lo había apoyado entonces sin cuestionarlo. Había confiado en su juicio. Pero esos momentos no habían requerido que yo cediera el control sobre recursos construidos a partir de décadas de planificación cuidadosa. Esto era diferente. Los números eran más grandes, la transparencia era menor, y el momento, tan cercano al Día de las Madres, no podía ignorarse. Le dije que había revisado los documentos y todavía tenía preguntas sobre la exposición a responsabilidades y las salvaguardas de contingencia. Dije que no me sentía cómoda liberando 120,000 pesos sin una revisión financiera independiente.
Mi voz no se alzó. No lo acusé de manipulación. Simplemente declaré que no firmaría. Su expresión cambió rápidamente de persuasión a frustración. Dijo que yo estaba señalando una falta de confianza. Insistió en que el trato era sólido y que el retraso enviaría el mensaje equivocado a sus socios. Dijo que yo estaba dejando que un malentendido personal sobre la cena nublara una oportunidad de negocios. Ese comentario aclaró todo. Expliqué con calma que el amor y la confianza no eran idénticos. Lo amaba completamente. Eso no me obligaba a probar cada riesgo que eligiera tomar. Dije que la confianza requería apertura, no presión. Dije que la independencia financiera no era un obstáculo para la familia. Era una protección para ambos. Se puso de pie abruptamente, cerrando el portafolio con más fuerza de la necesaria. La calidez se drenó de su rostro. Dijo que yo estaba socavando su futuro. Dijo que yo era demasiado cautelosa. Dijo que había esperado más apoyo. Lo acompañé a la puerta sin argumentar. Cuando su auto desapareció por el camino, la casa regresó a su familiar quietud. El océano continuó su ritmo constante abajo. Por primera vez, entendí que mi negativa tendría consecuencias. Y por primera vez, estaba preparada para aceptarlas. Si todavía estás aquí y te preguntas si mantenerse firme valió el riesgo, comenta el número 6 abajo. Ahora pasemos al capítulo 7, donde las consecuencias comienzan a desarrollarse. Después de que Daniel se fue esa tarde, la casa volvió a su familiar quietud, aunque algo en el aire se sentía alterado. Me moví por mi rutina deliberadamente, regando la lavanda, ordenando la cocina, doblando ropa que no necesitaba urgentemente doblarse. La firmeza de mis acciones me tranquilizó. Aún así, en las tardes, cuando la luz se desvanecía y el océano se volvía oscuro e indistinto, me preguntaba si había trazado la línea demasiado firmemente. Durante varios días, no hubo noticias de Daniel. El silencio era más pesado que antes, no casual, sino cargado. Me cuestioné más de una vez. ¿Había confundido la precaución con el control? ¿Había dejado que el orgullo se endureciera en distancia? Cada duda surgía suavemente, luego retrocedía. Me recordé que mi negativa no había sido emocional. Había sido medida. No lo había rechazado a él. Había rechazado el riesgo. Aproximadamente 10 días después, vi la primera señal de que algo había cambiado más allá de nuestro desacuerdo privado. Un breve segmento en las noticias locales mencionaba preocupaciones regulatorias relacionadas con un desarrollo inmobiliario cerca de Silicon Valley. El informe era vago, haciendo referencia a permisos demorados y quejas de inversores. El nombre del proyecto sonaba familiar. Subí el volumen, escuchando con más atención de la que pretendía. Para finales de la semana, la historia se había expandido. Se estaban revisando irregularidades financieras. Uno de los socios principales se había vuelto inaccesible. Los fondos de inversión estaban supuestamente congelados pendientes de investigación. El lenguaje seguía siendo cauteloso, pero el patrón era claro. Daniel no llamó de inmediato. En cambio, lo escuché indirectamente a través de una vecina que seguía las actualizaciones de negocios locales. Ella mencionó que Evelyn Harper había publicado una declaración distanciándose del proyecto. La declaración enfatizaba que su participación había sido limitada a introducciones filantrópicas, no a respaldo financiero. Estaba redactada cuidadosamente, preservando su imagen pública. Ese detalle me impactó más que la propia investigación. Evelyn se había posicionado a salvo de las consecuencias. Daniel, me di cuenta, no tendría ese lujo. Unos días después, Daniel finalmente llamó. Su voz carecía de la urgencia anterior. Sonaba más delgada, como si hubiera sido estirada por demasiadas noches sin dormir.
No proporcionó todos los detalles, pero quedó claro lo suficiente. El socio principal había desaparecido. Los rendimientos proyectados ahora eran irrelevantes. Caroline estaba molesta, no solo por el dinero, sino por el secretismo que rodeaba la inversión. Los ahorros que habían reservado estaban enredados en la incertidumbre. Mientras hablaba, no sentí ningún sentido de vindicación. No había satisfacción en tener razón. Lo que sentí en cambio fue una silenciosa oleada de alivio por no haber firmado los papeles. Si hubiera aceptado, el fideicomiso que mi esposo construyó durante décadas podría haber sido comprometido. La estabilidad de la que dependía podría haberse fracturado junto con las ambiciones de Daniel. Después de que terminamos la llamada, me paré junto a la ventana con vista al agua. El océano se movía como siempre, vasto e indiferente a los errores de cálculo individuales. Me di cuenta de que durante años había intervenido rápidamente siempre que Daniel fallaba. Había escrito cheques, inventado excusas, suavizado consecuencias. Esta vez había hecho algo diferente. Me había alejado. Esa distancia no lo había protegido del fracaso. Me había protegido a mí de ser arrastrada con él. No me comuniqué con él esa semana. No por falta de compasión, sino porque entendí algo nuevo. El crecimiento no viene del rescate. Viene de enfrentar el peso total de una decisión y aprender a cargarlo. A veces la protección no parece comodidad. A veces parece una negativa. Casi 3 semanas pasaron después de que los informes de noticias comenzaron a circular. Retomé mis rutinas con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Asistí a la iglesia, caminé por la orilla y cuidé la lavanda como si nada inusual hubiera ocurrido. Sin embargo, debajo de la superficie tranquila de mis días, cargaba una silenciosa conciencia de que algo fundamental había cambiado entre Daniel y yo. La distancia ya no era vaga. Tenía definición. Una tarde, mientras cortaba limones para el té helado, escuché un auto entrar al camino de entrada. No necesité mirar para saber quién era. Daniel entró a la casa sin la urgencia pulida que había traído semanas antes. Parecía cansado, no solo físicamente cansado, sino desgastado de una manera que sugería que algo dentro de él había sido recalibrado. Estaba solo. No había portafolio de cuero, ni gráficas impresas, ni carpeta bajo el brazo. Esa ausencia habló antes de que él lo hiciera. Señalé hacia la mesa de la cocina y se sentó frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos llenó el silencio. El bajo ritmo del océano llegaba a través de la ventana abierta, constante y paciente. Comenzó sin preámbulo. El proyecto había colapsado por completo. El socio que desapareció era poco probable que reapareciera. Los fondos invertidos no se recuperarían en su totalidad. Caroline estaba enojada no solo por el dinero, sino por el secretismo y el orgullo que habían guiado sus decisiones. Admitió que se había convencido a sí mismo de que actuaba estratégicamente cuando en verdad había estado persiguiendo validación. Dijo que había querido la aprobación de Evelyn. Quería ser visto como capaz y ambicioso dentro de su círculo. Creyó que el desarrollo consolidaría ese estatus. Al perseguirlo, había tratado mi confianza no como una salvaguarda sino como un recurso a aprovechar. Cuando habló sobre el Día de las Madres, su voz bajó. Admitió que había sabido que yo saldría herida. Lo había minimizado porque confrontarme habría requerido reconocer el desequilibrio en sus prioridades. Había sido más fácil etiquetar mi reacción como hipersensibilidad que enfrentar sus propias decisiones. Escuché con atención. Ya no había tono persuasivo, ni redirección sutil. No sugirió que yo hubiera malentendido o reaccionado de forma exagerada. Dijo claramente que había usado la calidez y la atención como preparación para pedirme que firmara. Dijo que estaba avergonzado de eso. Se disculpó no rápidamente,
no casualmente, sino deliberadamente. Se disculpó por excluirme. Se disculpó por intentar acelerar el acceso al fideicomiso sin una conversación transparente. Se disculpó por permitir que la presión social anulara el respeto. No me apresuré a absolverlo. Le dije que lo que más me había dolido no era la cena en sí. Era la realización de que había sido posicionada como secundaria tanto en espacios privados como públicos. Le dije que la independencia financiera no era una barrera para la familia. Era un límite que permitía que las relaciones permanecieran honestas. Asintió, aceptando las palabras sin resistencia. No hubo reconciliación dramática, ni lágrimas, ni abrazo repentino. Lo que existió en cambio fue algo más silencioso: reconocimiento. Él me vio no como una red de seguridad, sino como una persona con agencia. Yo lo vi no como un niño que necesitaba ser rescatado, sino como un adulto enfrentando consecuencias. Cuando se fue esa tarde, la casa no se sintió vacía. Se sintió abierta. A veces el colapso no destruye lo que importa. A veces despeja la ilusión, dejando espacio para reconstruir sobre terreno más firme. Si estás listo para ver si el crecimiento es verdaderamente posible después de la traición, comenta el número 8 abajo. Ahora, adentrémonos en el capítulo final y descubramos cómo termina verdaderamente esta historia. Un año pasó más silenciosamente de lo que esperaba. No hubo grandes declaraciones, ni transformaciones dramáticas. Lo que cambió en cambio fueron los patrones más pequeños. Daniel comenzó a manejar desde San Francisco cada pocas semanas, a veces para almorzar, a veces simplemente para tomar café en el porche. No llegaba con carpetas ni propuestas. Llegaba con preguntas sobre mis días. Al principio, las conversaciones se sentían tentativas, como si ambos estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma. Con el tiempo, las pausas se volvieron menos tensas. Caroline se unió a él ocasionalmente. Nuestros intercambios eran corteses, cautelosos, pero ya no tenían el filo de la competencia silenciosa. Evelyn Harper seguía siendo parte de su mundo, pero ya no en el centro de cada decisión de días festivos. Noté que Daniel ya no hacía referencia a las opiniones de ella cuando hablaba de sus planes. Hablaba con su propia voz. Continué mis rutinas. Me uní a un pequeño grupo de lectura en la biblioteca local. Comencé a hacer trabajo voluntario 2 veces al mes en un programa de alfabetización para adultos. Mantuve control total sobre el fideicomiso y revisé mis finanzas con asesoría independiente. No retrocedí de la independencia en aras de la armonía. Ese cambio fue permanente. La confianza no regresó de golpe. Se reconstruyó en incrementos. Daniel llamó entre semana con más consistencia. Recordaba detalles que yo mencionaba de pasada. Cuando se disculpó de nuevo meses después, no fue para reabrir heridas, sino para reconocer que el crecimiento requiere repetición. Cuando el Día de las Madres se acercó la primavera siguiente, no marqué la fecha con ansiedad. Había aprendido a no medir el amor por días simbólicos. Aún así, cuando Daniel llamó la semana anterior y preguntó si estaría libre el domingo por la noche, reconocí el tono cuidadoso en su voz. Me dijo que había hecho una reservación en la St. Davidge. El nombre quedó entre nosotros. No lo enmarcó como redención. Simplemente dijo que le gustaría llevarme a cenar, solo nosotros dos. No había mención de redes sociales, ni sugerencia de tributo público. Se sentía intencional sin ser teatral. El domingo por la tarde, me puse el mismo vestido azul marino. Las perlas descansaron contra mi clavícula una vez más, aunque esta vez se sentían más ligeras. Cuando Daniel llegó, vino solo. Me abrió la puerta del auto sin aspavientos. El viaje a lo largo de la costa fue silencioso pero cómodo. El restaurante lucía exactamente como había sido un año antes. Manteles blancos,
iluminación tenue, el océano visible a través de amplias ventanas. Sin embargo, mi experiencia en su interior era completamente diferente. Daniel escuchó más de lo que habló. Preguntó sobre el programa de alfabetización. Recordó el nombre de una mujer de mi grupo de lectura. No se apresuró a través de la comida. En un momento, dijo que estaba agradecido de que yo no hubiera firmado los documentos el año anterior. Admitió que perder la inversión lo había obligado a reconsiderar cómo definía el éxito. La declaración era simple y sin adornos. No sentí ningún arrebato de triunfo. Lo que sentí en cambio fue firmeza. Cuando terminamos la cena y salimos al aire fresco de la noche, el océano se extendía frente a nosotros, oscuro y vasto. Un año antes, ese mismo horizonte había simbolizado distancia. Ahora se sentía como perspectiva. El cambio no había borrado el pasado. Lo había reenmarcado. Me di cuenta entonces de que los límites no me habían costado a mi hijo. Lo habían clarificado. Y por primera vez en años, ya no me sentía secundaria en mi propia vida. Después de que Daniel me dejó esa noche, me quedé por un momento en el porche antes de entrar. El aire llevaba el familiar aroma a sal y neblina fría que subía desde el Pacífico. Las luces del restaurante estaban muy atrás ahora, reducidas a un recuerdo, pero la firmeza que sentía permanecía. Ya no medía el éxito de un día por si había sido elegida o pasada por alto. Algo dentro de mí se había asentado en su lugar correcto. Durante meses, había reflexionado sobre la misma pregunta. ¿Se olvidó de mí? La respuesta, me di cuenta, era más complicada de lo que alguna vez pensé. Daniel no me había olvidado. Me había dado por sentada. Había creído que yo permanecería constante sin importar cómo organizara sus prioridades. En esa suposición, me convertí en secundaria no por ausencia sino por permanencia. Hay una diferencia sutil entre ser amada y ser valorada. El amor puede existir silenciosamente, incluso con pereza, cuando nunca se pone a prueba. El valor requiere reconocimiento. Requiere el reconocimiento de que el tiempo, la confianza y la dignidad de una persona no son recursos automáticos. Durante años, me había permitido estar disponible sin condiciones. Había creído que la disponibilidad era prueba de devoción. Lo que aprendí lentamente y dolorosamente fue que la devoción sin límites invita a la erosión. La maternidad lleva una expectativa tácita, particularmente para las mujeres de mi generación. Se nos enseña a dar un paso atrás con gracia cuando nuestros hijos construyen nuevas vidas. Se nos elogia por el altruismo y la resistencia silenciosa. Hay dignidad en el sacrificio, sí, pero también hay peligro cuando el sacrificio se convierte en invisibilidad. Había confundido dar un paso al costado con desaparecer. El punto de inflexión no fue la inversión fallida. No fue la fotografía pública en el restaurante. Fue el momento en que elegí no firmar. En esa negativa, recuperé algo que no tenía nada que ver con el dinero. Recuperé la agencia. Demostré que mi apoyo era reflexivo, no automático. El límite que establecí no fracturó nuestra relación. Reveló sus debilidades y nos obligó a ambos a examinarlas. Daniel cambió, pero no porque yo lo exigiera. Cambió porque las consecuencias introdujeron claridad. Perder dinero lo humilló. Ver cómo sus planes se desmoronaban sin un rescate inmediato lo confrontó con la responsabilidad. El respeto creció donde antes persistía el derecho. Nuestra relación ahora descansa sobre algo más firme que la obligación. No me volví más fría. Me volví más clara. Todavía amo profundamente a mi hijo. Eso nunca ha vacilado. Pero ya no ofrezco amor como un cheque en blanco. Lo ofrezco como presencia, como conversación, como consideración mutua. Él me encuentra ahí ahora, no por miedo a perder acceso a los fondos,
sino por el reconocimiento de que soy una persona con mi propia vida. Algunas tardes todavía me paro junto a la ventana de la cocina y observo el horizonte donde el océano se extiende más allá de la vista. Las olas continúan su ritmo paciente, indiferentes al conflicto humano. El mar me recuerda que la vida es vasta y que la maternidad, aunque central, es solo una corriente dentro de ella. Si alguien me preguntara nuevamente si mi hijo se olvidó de mí, respondería diferente ahora. No se olvidó. Me subestimó. Y yo le enseñé con gentileza pero con firmeza que ser recordada requiere respeto. Al final, algunos de los momentos más dolorosos de la vida no son traiciones ruidosas, sino realizaciones silenciosas. No es la cena perdida ni el asiento vacío lo que nos cambia, sino el momento en que decidimos que ya no nos reduciremos para encajar en la comodidad de alguien más. El amor no requiere borrarse a uno mismo. El respeto no crece en el silencio. Cuando los límites se trazan con convicción tranquila, no destruyen las relaciones. Las refinan. A veces la distancia no es pérdida sino claridad. A veces la negativa no es rechazo sino protección. Y a veces lo más valiente que una persona puede hacer es quedarse quieta y decir, aquí es donde permanezco. Si esta historia resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus experiencias importan. No olvides dar like, suscribirte y seguirnos para más historias que reflejan vidas reales y crecimiento real.